Hola, buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Despertares. Hoy, feliz, agradecida por saber que están allí, por sentirlos tan cerca y por recibir a Juan Denis. Hoy, la filosofía, nuestra forma de sentir, pensar, resonar al tapete aquí en Despertares. Con este joven filósofo, profesor y divulgador de la filosofía que, según sus propias palabras, hace simple lo complicado, quiero hablar del menos común de los sentidos. Por eso los invito a que se queden y participen con nosotros. Esto es interactivo. Aquí todos sentimos, todos pensamos, porque parece ser que pasó una planadora y todos pensamos igual. Y si no pensamos igual, nos convertimos en esos sujetos sujetados. Lo que diría Heidegger, el sujeto del otro. Juan Denis ya está, lo voy a invitar en este instante con él a recobrar el sentido común, el menos común de todos los sentidos. Por lo menos así siento yo. ¿Estás por ahí, Juan? A ver. Hola, Hola, Juan. me estoy conectando, me Dale, estoy tómate tu conectando. tiempo. Conectate, ¿Cómo va? conectate, Juan. Ahí estoy, creo que estoy, Te ¿eh? Creo cortaste que media estoy. cabeza, pero la conexión está... Ahí está bien, ahí está. Ahora sí, ahora me moví Sí, para yo también, atrás. ahí voy moviéndome para Bien. atrás. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Despertares. No, por favor, para mí es un honor estar hablando con vos. La verdad, te agradezco muchísimo. En casa admiramos mucho la tarea de la locución y bueno, hablar con vos es un honor realmente, así que Permitime, gracias. con la poca voz que tengo, no para hablar, sino para cantar, te voy a entonar Sí. dos, a ver cómo te resuenan. Que los cumpla feliz, que los Ah, cumpla feliz. A ver, muchísimos corazones que broten mucha- en la pantalla de los celulares. Muchísimas gracias, Fue muchísimas de ayer, gracias. ¿no? Qué Fue amable, ayer qué el amable. cumpleaños. Sí, muchas gracias. Sí, así fue. En el día de ayer cumplí 39 años Stupendex. y estoy muy contento por cumplir años. A diferencia del el enojo por lo general occidental con el paso del tiempo, yo tengo un cariño muy grande por el paso del tiempo. Me parece que en realidad el tiempo no pasa, sino que uno se actualiza permanentemente, así que estoy muy contento, muy Y en contento. este contentarse con la llegada de un nuevo ciclo, de una nueva vuelta al sol, Juan, ¿nos contás un poquito de vos para aquellos que aún no te conocen y muchos que hoy me dijeron, está Juan Denis, me sumo a despertar? Dale, Bueno, muchas gracias. Mira, simplemente un segundo que muevo dale, la puerta dale. y ahí estoy. Dale Se un minuto, ¿eh? acomodó, ahora se desacomoda, pero ya vuelve. ¿Eh? Ahí cerró la puerta. Ahí El está, ahí perro, está, ahí está. ¿no Eso quiere que nomás. entrar el perro? Sí, pero payasito, el perro filósofo, el perro filósofo. No, prometí dejar la puerta un poco abierta, así que, porque alguien está por llegar mi esposa, entonces es simplemente eso. No, y decía que, bueno, me preguntaste quién es Juan Denis. Viste que en Occidente siempre es común definirse desde el oficio. O sea, al decir uno es carnicero, almacenero. Bueno, en este caso, si tuviera que definirme desde el oficio, yo soy docente, de profesión, de trabajo soy docente, pero en realidad quizás mi ser en el mundo sea explicar. Yo soy muy feliz explicando. Eh, Creo que probablemente si renunciara a la docencia me dedicaría a explicar cosas. Es mi placer y quizás es aquello por lo cual estoy en el mundo, explicar. Así que lo que hago en internet es tratar de explicar filosofía y tengo un lema en la cabeza que es hacer sencillo lo complejo y complejizar lo sencillo. Es como que esa es la obsesión que tengo, ¿no? Entiendo lo de hacer simple lo complejo. Ahora, ¿qué más tengo que complejizar de lo simple? Me mataste, ahí boom, volaron y encima rubia, imagínate. Bueno, vos sabés que Borges decía, o sea, Borges no estaría de acuerdo con mi lema, porque Borges decía que no hay un solo instante del universo que sea sencillo, no existe la sencillez, decía él,
porque todo prefigura algo complejo que es el universo. Entonces, quizás una manzana que uno cree que es algo extremadamente sencillo, termine prefigurando un universo complejo que tiene que ver con su mecanismo de producción, cómo llegó a nosotros, cuánta gente está detrás de esa manzana. Es decir, quizás no exista lo sencillo. Y el rol de la filosofía es buscar en la sencillez la complejidad, y el rol del docente es a lo que parece inaccesible volverlo accesible. Y eso es lo que trato de hacer en mi cuenta. Muchas veces traiciono a la academia con lo que hago, porque sé que a la academia le gusta quizás mantenerse en sus complejidades inaccesibles para la mayoría de las personas. Pero bueno, mi trabajo es un poco salir de ese fuego de dioses que tiene ese Olimpo de académicos que tanto bien le hace a la filosofía, porque yo uso sus artículos para explicarle a la gente. Salir de ese Olimpo y quizás traerlo a un lugar tan raro como es Instagram, a un lugar tan raro como es YouTube, a un lugar también tan agresivo como es Twitter, ¿no? Entonces ahí es donde uno trata de poner un poco de paz, de shalom. Bueno, hoy justamente nutriéndome con tus contenidos, en una casi diría declaración de aquí me quedo en las redes sociales, sí. Pero como que, a ver, nos estamos dejando masificar, y ahí quiero ir al tema de hoy, entre otros, que es el sentido común. ¿Qué nos está pasando? Nos pasó por arriba la planadora y quedamos todos chatitos. Sí. Si pensás de una forma un poquito diferente, ya es el enemigo, hay que destruirlo, hay que destronarlo. ¿Qué está pasando? Me parece que hay muchas variantes ahí en la pregunta excelente que haces, y es que el sentido común siempre es una sumatoria de normalización que en realidad tiene un poderoso detrás que se está beneficiando de ese sentido común. Eso también es verdad. Es decir, cuando alguien dice es de sentido común trabajar 8 horas, hay personas que se están beneficiando de eso, pero bueno, se instala eso porque no podríamos convivir si no es desde el sentido común. Pero también hay que decir que la filosofía es un permanente cuestionamiento del sentido común. Entonces, yo creo que se están instalando nuevas normalidades globales que en Argentina siempre resuenan quizás duplicado con respecto a otras partes del mundo, donde uno muchas veces se despacha en disidencia con normalizaciones que se van haciendo y parecería que es un enemigo de la otra persona, ¿no? Fíjate vos que yo estoy muy de acuerdo con todas las revoluciones actuales, pero no con la del lenguaje, o sea, con esto de cambiar la generalización en masculino, femenino, utilizar todes, tocs, todo eso. Y muchas veces me despaché en disidencia, incluso en mi trabajo presencial, y muchas veces con eso he sentido como que soy un atrasado en el sentido como que me quedé en el pasado, como que no entiendo los nuevos tiempos. E incluso muchas veces yo he tratado de explicar desde la filosofía que el debate, si el lenguaje es anterior a la realidad o la realidad es anterior al lenguaje, es más vieja que el arco en la filosofía. Ya desde Aristóteles y de Platón viene eso debatiéndose. O sea, Platón mismo en el Cratilo discute ese tema, ¿no? Si la palabra es más que la cosa o la cosa es más que la palabra. Y los que nos dedicamos a la filosofía tenemos una postura tomada al respecto. Algunos piensan que toda revolución es revolución del lenguaje. Entonces, por eso alguien te dice, mirá, yo creo que no hay que generalizar más en castellano diciendo todos, sino diciendo todos y todas. Están los que dicen, no, hay que decir todos con una X y escribirlo. Están los que dicen, hay que decir todes. Pero en ese horizonte de discusión, aquel que se despacha en disidencia, como es mi caso, diciendo, a mí me parece que primero hay que cambiar la realidad para que después la realidad genere un nuevo lenguaje. Claro, pero parecería como que uno está fuera de sintonía, ¿no? Entonces, yo postulo una visión filosófica más desde el realismo filosófico, que es una postura filosófica, que dice, primero cambiemos la realidad, y seguramente las nuevas generaciones encontrarán cómo acomodar el lenguaje a esa nueva realidad, pero pretender quizás cambiar desde el lenguaje es un problema, me parece a mí, es como un error de método, con el agravante, Alicia, de que a futuro va a surgir algo, y es que cuando vos normalices el todes,
cuando vos normalices el todes, surgirá una contrarrevolución a esa revolución lingüística. Por la sencilla razón de que toda normalización tiene rebeldes, tiene rebeldes. Entonces, cuando un gobierno, cualquiera sea, eleva una ideología como propia, automáticamente aparece la disidencia. Siempre. Porque vos estás creando En nuevas los tiempos de los normalidades. tiempos. Y eso es lo maravilloso de vivir en sociedad. Eso es lo maravilloso de vivir en sociedad. Entonces, ¿cuál es el rol de aquel que se dedica a la filosofía? Cuestionar, ¿no? Desde los costados. Es decir, mirá vos, se instaló la normalidad de que los profesores de filosofía tienen que enseñar de saco y corbata, por ejemplo. Bueno, ahí está el profesor de filosofía con una campera como esta. Y cuando todos enseñen con una campera como esta, decir, ahora voy a enseñar con una camisa, para instalar una nueva rebelión a esa normalización que me quisiste imponer. ¿No? Pero se impuso esto del sujeto como sujetado en el pensamiento, ¿cierto? De no me animo a ser disidente porque voy a cargar con el peso de la sociedad. Nuevamente ¿Viste? Divididos. ¿Viste? Nuevamente. ¿Viste? Con el peso de la cancelación, pero ¿no? A nivel mundial. Qué triste. A nivel mundial. Y me parece muy importante resaltar a todos aquellos que de una u otra forma, en estado de disidente o no, simplemente porque, bueno, me resuena por otro lado, se animan, como vos, a decir lo que sienten. Y entonces el afuera condena, es como el sujeto del otro. Pero vos sabés que incluso en esa... Mira. Sí, pero incluso en eso que vos estás planteando de los que tratamos de escapar un poco a la lógica, hay mucho miedo, por lo menos de mi parte, hay mucho miedo porque ser cancelado en una sociedad en la cual se trabaja mucho con las redes implica muchas veces perder el sustento. Ese es el tema. Si una persona es cancelada y no le ven más sus obras teatrales por una frase mala que dijo, no solamente tendrá que afrontar quizás algún que otro problema legal, sino que se puede quedar sin trabajar, ¿no? Eso es muy terrible. Por eso, a mí me parece que el desafío de las próximas generaciones, no sé si esta generación, de las próximas generaciones es aprender a separar al artista de la obra. Wow. Y decir, yo no estoy de acuerdo, claro, pero va a ser un desafío de mi hija que tiene 11 años, de nuestros hijos que tienen 20 años, o nuestros hermanos, mi hermana tiene 20 años, ¿no? El desafío va a ser este. Una cosa es el artista y otra la obra, y quizás el camino, Alicia, es este. Es entender que cuando un artista está pintando un cuadro, está escribiendo un libro, está haciendo una película, está poniendo lo mejor de sí. Y después, si su vida es una porquería o sus opiniones son retrógradas, es otro cantar. Quédate con lo mejor que hizo el artista. Borges tenía opiniones recalcitrantes. Te digo, Borges tenía opiniones que a mí nunca me gustaron. Pero cuando yo leo sus cuentos, veo lo mejor de él. Entonces, ese es el desafío de las futuras generaciones. Entender que Borges es valioso, más allá de que opinaba que el fútbol es una estupidez, ¿no? Pero ¿por qué no por ejemplo, tratamos de instaurar esa manera de sentir en el aquí y ahora? ¿Por qué pensar? Me parece genial para próximas generaciones. Yo también tengo un nieto de 8 años, pero aquí estamos, trabajando el mejor aquí y ahora de cada uno de nosotros. ¿Por qué no implementarlo desde ahora? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que esperar? Sí, se puede, pero también hay que, bueno, hablaste de un concepto Foucaultiano al principio de sujetos sujetados, ¿no? La idea del poder. El problema que tiene el poder, Alicia, es que instala normalización y hay una nueva normalización de la cancelación que no nos vamos a poder sacar de encima por décadas, o quizás por años. ¿Por qué no pensar que dentro de 10 o 15 años ya no exista más esta tontería de no escucho más, rompo los discos, quemo los libros? Yo vi una chica quemar libros por no gustar. ¿Cómo vas a quemar libros? ¿Cómo vas a quemar libros? A esta chica hay que explicarle que los libros no se queman, por más que haya dicho la opinión más recalcitrante la persona. Es decir, eso hay que erradicarlo, y yo creo que va a pasar un tiempo hasta erradicarse. Pero ahí está el rol de la filosofía, entender que vos podés, que una persona puede cometer un error, pero aún así su obra ser maravillosa. Que una persona puede escribir los libros más excelentes y aún así tener una vida miserable. Y que, cito nuevamente a Borges,
Borges era un escritor extraordinario, pero cuando dijo el fútbol es popular porque la estupidez es popular, se equivocó, lisa y llanamente se equivocó, pero yo no puedo perderme su obra por esa opinión sin sentido. Yo no puedo perderme a Shakespeare porque la política internacional de Inglaterra no me guste. O sea, tengo que aprender a separar las cosas. No me puedo perder los Beatles porque no me caen bien. Cómo se manejan los políticos de Inglaterra. Es necesario entender que el mundo está lleno de gente valiosa que cometió errores. Y lo valioso está en su obra, no está en sus opiniones, a veces que no las podríamos ni siquiera reproducir. Claro, pero es que inmediatamente vamos al acecho y a destronar, porque a rey muerto, rey puesto, parece ser, ¿no? Es tremendo. Contame claro. una cosa, Juan, ¿cómo sentís vos que se debería enseñar amorosamente, porque está entre tus contenidos, la filosofía en las escuelas? Que por supuesto no se enseña. Bueno, en el caso de Argentina todavía estamos sobrevivientes y tenemos 3 horas de filosofía en 5º año, o sea, es como que todavía estamos luchando, ¿no? A mí me gustaría que por lo menos filosofía esté en todo el secundario, me parece que debería estar de 1º a 5º año por una cuestión pedagógica. Creo que si el chico tuviera filosofía en 1er año, en 2º, 3º, 4º y 5º en el secundario, podría, por ejemplo, el profesor trabajar las cuestiones más técnicas cuando el chico es muy chiquito y después en 4º y 5º año dedicarse a pensar la vida, porque el chico ya está saliendo a la vida laboral, está saliendo a la universidad, está saliendo a lo que se conoce como el mundo. Entonces, quizás los primeros 3 años darle esos contenidos engorrosos, históricos, que conozcan filósofos, y en 4º y 5º trabajar con el chico ya filosofar. O sea, que la clase se dedique a filosofar. Lo que pasa es que, claro, tenés 3 horas semanales en 5º año, por lo menos en Argentina, y el chico está pensando, bueno, ahora estamos en pandemia, ¿no? Pero en otras épocas, el chico pensaba en el viaje de 5º, pensaba en rendir un ingreso a la universidad, o sea, los agarrabas muy yéndose de la vida escolar, porque no solamente se estaba yendo el chico de 5º año, sino que se estaba yendo de esa cosa de depender de los padres, se estaba yendo de la adolescencia, se estaba yendo de la niñez, y de repente caigo yo, viste, y hablo de Platón. Y él está, muchas veces uno se da cuenta, el chico está, que este fin de semana salimos a bailar, que tal chica me miró, a una chica que se peleó con el novio. Es muy difícil hacer filosofía porque 5º año es un irse de la escuela. Ahora, si yo tuviera que tirar un consejo, porque viste, hay, como en todo en filosofía hay 2 bibliotecas, ¿no? Los que piensan que se tienen que enseñar historia de la filosofía, filósofos, y los que tenemos otra visión de las cosas. Uno de los métodos es el de la serie Merlí. No sé si lo viste vos. Sí. ¿Viste? Ese es un método. Ese es un método. O sea, enseñar filosofía explicando filósofos y haciendo pensar con alguna frase del filósofo. ¿Una sociedad pensante? Bueno, no conviene, pero yo no creo, Alicia, que exista una conspiración internacional para que la gente no piense. Me parece que es mucho más sutil la cosa. Me parece que hay una conspiración internacional para divertirnos. Por 2 razones. Primero, porque la diversión genera mucho dinero. Sabemos que en el capitalismo la gente entrega su dinero solamente por un beneficio a cambio, o sea, por un producto o por divertirnos. Sí o sí. Ahora, ¿hay una gran conspiración internacional para divertirnos? Sí, porque es un negocio. Y segundo, porque cuando vos divertís a la gente está en una especie de estado de abstracción permanente. O sea, una persona que se atosiga con 12 series, con 12 capítulos de una serie en un único día, y está disfrutando de un goce artístico, pero reconozcamos que está en una posición pacífica. O sea, no creo que haga demasiadas revoluciones desde su cama, como esa canción de Oasis, ¿no? A Revolution from My Bed. No creo que haya demasiado, ¿no?, al respecto. Ahora, la filosofía para mí, por un lado, puede enseñarse como Merlí, pero por otro lado puede enseñarse como me gusta hacer a mí la enseñanza, que es tratando de cuestionar lo que nadie quiere cuestionar. Es decir, ir a esa frase armada que repiten muchas veces los medios de comunicación, que repiten muchas veces el tipo que te cruzas en una panadería, ¿viste? Cuando estás haciendo cola ahí para
para comprar un cuarto de pan, y el tipo dice de repente, ¿sabes lo que pasa? Que el que quiere trabajar, trabaja. Y viste, vos decís, ¿y si te cuestiono eso? Quizás no. O cuando uno se encuentra en una reunión familiar y muchas veces una tía, un tío dice, y lo que pasa que para amar hay que soltar, y qué sé yo, capaz Primero que tengo que no, saber lo que es ¿entendés? soltar, Bueno, ¿no? Pero eso bueno, no importa. primero tengo que salvar lo que... Segundo, tengo que preguntarme por qué soltar si yo quiero estar con la persona. Es decir, hay que tratar de... hacer filosofía es eso, me parece a mí. Tratar de tomar la frase armada y cuestionarla. Buscar donde se instaló un núcleo de poder y decir, me parece que acá hay un núcleo de poder. Cuando la filosofía abandona eso, empieza el ego. Empieza el ego. Y el ego puede ser de un doctor en filosofía como de un divulgador. Y el ego es muy grave cuando uno quiere divulgar, porque divulgar significa repartir en el vulgo, significa esparcir en el pueblo, significa que me olvido de mi ego y empiezo a pensar en ustedes que quizás puedan abrevar de este saber filosófico milenario que quizás si yo no hiciera este modesto trabajo, nunca llegaría a estas personas. Entonces ahí es donde yo diría que hacer filosofía es también aniquilar un poco el ego. Ese ego que dice, no, pero Kant no dijo en la crítica de la razón pura tal cosa. Kant dijo, bueno, eso es ego. Yo prefiero hacer una comunicación de la filosofía donde todos podamos encontrar un punto de reflexión, aunque sea por pocos minutos. Por eso se llama filosofía Filosofía en en minutos. minutos, que es maravilloso para quienes recién hoy, hay mucha gente seguramente de tu comunidad, pero para quienes hoy recién conocen a Juan Denis, el contenido es maravilloso, Filosofía en minutos. Recién decías, eh, tal vez nos quieren alegrar, distraer, divertir. ¿No será que nos quieren mantener dormidos? Es que la diversión es una forma de escapismo también. Lo digo yo que tengo el Netflix instalado Yo y que también, ¿eh? lo digo yo que sé, sí, que más de una vez me engancho. Quizás mis núcleos de diversión son núcleos así, digamos, que tiene que ver con lo artístico cinematográfico, o quizás, viste, hay una gigantesca red de escapismo, me parece a mí, que consiste muchas veces en cosas que nos hacen mal, como usar narcóticos, hasta cosas que nos hacen muy bien, como ver un episodio futbolístico o deportivo, o quizás ver, qué sé yo, una película por Un decimocuarta documental. vez, o un documento. Claro, bueno, hay una serie que yo, el algoritmo es muy traidor conmigo porque yo hago clic y no para, que se llama El precio de la historia, y yo por ahí digo, de repente me vi 14 clips de 5 minutos y se me fue Wow. mucho tiempo. Y uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Porque hay un Bueno, gigantesco mecanismo de diversión pensado por gente muy inteligente que consiste en mantenernos ujú. entretenidos, porque cuando una persona está entretenida le podés vender más cosas. ¿Y cómo escapar a esto? Y hay que tratar primero de no indignarse, me parece a mí. Primero, no Ujú. indignarse. Y segundo, me parece que hay que por lo menos tratar de atacar estas cosas y en base a eso volver a repensar cómo seguir existiendo en el mundo auténticamente, pero no dejarnos dominar 100%, ¿no? Pero en esta... Ah, Ahí te claro, escucho bien, recién me Alicia. decían que estaba muy bajo, por eso cambié el auricular. Ahí está. Sí, sí, ahora te escucho bárbaro. Gracias a Uh -huh. todos, que enseguida mandan los mensajes, así que gracias, gracias. Este, recién te escuchaba, te disfrutaba y me reconozco como perdida en el mundo de la filosofía, pero me encanta este encuentro que me lleva a reflexionar. Si voy a tus contenidos, recién hablamos un poquito del sentido común, pasamos por cómo debería enseñarse, según tu criterio, la filosofía en las escuelas, o la falta que hace, ¿no? Una cierta instrucción a la filosofía. Uh -huh. Y ahora me gustaría que reflexionemos juntos, y creo que la comunidad con esto se va a avivar y va a empezar con las preguntas, que es lo que me gusta, hacerlo interactivo, a hablar Genial. o a reflexionar sobre el amor. ¿Qué es el Uh amor? -huh.
Casualmente acabo de subir recién un miniclip a YouTube. Vayan a mi canal, Sí, se lo llama conozco, Filosofía te en sigo. Minutos, donde sí, ahí es un clip de... Vos sabés que es mi curso favorito, porque es un curso de introducción a la filosofía en 15 clases, y la primera clase es sobre el amor, porque la filosofía es amor. La filosofía es amor por la sabiduría. Entonces el primer tema es sobre el amor, pero le tengo un cariño muy grande a ese curso porque lo filmé en verano con 45 grados de calor. Yo detesto el verano. Y fue muy bonito porque con mi esposa hacía mucho que no viajábamos por esto de la pandemia, y volvimos a ese lugar donde estudiamos ¿En juntos en el año dónde? 2000, y ese lugar, Villa Libertador San Martín en Puigari, Conozco bro, Puigari, en quizás lo Entre conoces. Ríos. Ahí vivían mis Ah, sí, abuelos. En ahí Entre en Entre Ríos vivían Ríos. mis abuelos, Mirá qué sí. bueno, mirá qué bueno. Claro, ahí fui, viste que Ujú. es puro campo y unos paisajes hermosos. Y ese primer video, que es el que subí recién, lo hice en pleno campo y había una especie de pandemia de mosquitos. Y fue una experiencia única, porque vos imaginate lo que es hablar del Sí, amor y sí. estar ahí, ¿no? Pegándote los mosquitos. Así que yo hablaba en ese video de qué es y qué no es el amor, ¿no? O sea, tenemos un problema para mí muy grave como sociedad, y es que gracias a el catolicismo, el Dogmas. cristianismo, los dogmas, bueno, creo que también el cristianismo ha hecho mucho aporte cultural. Nosotros le debemos mucho a la Iglesia Católica, sobre todo la formación de las universidades y demás. Lo digo porque yo soy hijo de la Universidad Católica y de un instituto católico, pero creo que también la cultura cristiana nos ayudó al encapsulamiento de creer que el amor es un concepto cerrado y de una sola clasificación, o sea, Ujú. matrimonio. Esto es un poco lo que yo decía en el video, ¿no? El tema, el tema es tratar de entender que hoy un adolescente maneja arriba de 15 conceptos del amor. A mí me asombra muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, vos le preguntás a un pibe de 20 años o a una chica de 25 y te dicen, yo tengo un touch and go, concepto Touch and 1. go. O sea, ya ese concepto tiene reglas propias. No nos vamos a celar, por ejemplo, una regla, ¿no? De repente yo veo que hay una generación femenina de más de 30 años que habla, por lo menos en Argentina, del concepto chongo. ¿Qué es un chongo? Es una persona, ¿Qué es? un varón con el cual Ah, ok. estoy cuando quiero. No, en mi generación O decimos sea, un tipito. claro, claro. Sería una chica de 30 que ya pasó quizás por una relación seria y está separada o está divorciada o está cansada, y de vez en cuando se ve con un hombre, pero después, Nada, si te he nada. visto, no me acuerdo. Otro concepto, otras reglas. Después está el concepto novio, el concepto Amante. amante, el concepto matrimonio y el concepto vivir en pareja también, que es otro concepto, porque hay Instalado, una por diferencia entre supuesto, vivir en instalado hace mil pareja años. En toda y Latinoamérica y en Estados Unidos, sí. claro, ese es mucho más, ese es mucho más. Pero cada concepto es, por un lado, un conjunto de reglas. Y tengo malas noticias, cada concepto es una forma de vincularnos en el poder. Eso es Eso es mala malo. noticia. Eso no es Es bueno. decir, cada concepto es una forma de ejercer el Claro. poder en el otro. Porque si yo ejerzo el concepto sobre la otra persona diciéndole, mirá que vos sos touch and go, más que esto no da, estoy haciendo una ostentación de poder. Significa no Estoy cruces esta limitando. frontera. Estoy Si yo digo a la limitando. otra Estoy persona, limitando un ¿cómo? sentir. Te ¿Anda estoy esto? limitando. ¿Anda bien? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Ah, ok. Sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? El concepto limita, el concepto limita. Ahora, si yo digo, vos y yo estamos casados, atención con esto, es otro conjunto de reglas, es otras responsabilidades. Bueno, todo esto, para mí lo que hace es achicar los horizontes de algo que es escapismo por definición. O sea, el amor es abierto por definición, es insostenible por definición, pero Occidente lo ha achicado, Lo ha le ha puesto etiquetado una especie mucho, de lo ha estrechez, etiquetado, ¿cierto? lo ha etiquetado. Y ahí es donde nosotros tenemos que nuevamente reformular todo, cuestionar, hacer filosofía. Viste, muchas veces yo tengo el privilegio de darle clase a Alicia, ahora empiezo de vuelta en el segundo cuatrimestre, tengo el privilegio de darle clases nuevamente a adultos de más de ¡Wow! 40, ¿no? Que Genial. es una experiencia increíble. Si vos sabés que las tengo titulares a esa hora, no las pienso renunciar nunca, porque es una experiencia increíble. Gente que quiere terminar el secundario, gente que quiere terminar el secundario.
Y muchas veces en clase pasa esto, ¿no? Hablamos de filosofía, muchas veces dicen, los alumnos dicen, a ver, profe, yo ya me casé, ya me divorcié. No me vengan con que el amor existe. Bueno, todo eso, ahí está la filosofía para cuestionar, para decir no, nunca digas nunca, para decir tal vez no es tan así, para decir ¿por qué no te volvés a replantear las cosas, ¿no? Es decir, los vínculos amorosos son lo más importante que nos pasa en la vida. Y la filosofía tiene... somos seres sintientes. Totalmente. Pero entonces, ¿qué es el amor? Y ¿sabes qué? Nos pasamos... Bueno, a mí me gusta mucho la definición de Marcel Schwoff, que yo la trabajo en ese video que acabo de subir en YouTube recién. Yo trabajo mucho la definición de Marcel Schwoff. Él dice, el amor es un deseo de unirnos, fundirnos y confundirnos. A ver, el amor es deseo. Si no te atiende el teléfono, no está enamorado. Atención, anoten ahí los que quieran tomar nota. Un curso del arte del amor. Claro. Si no te atendió el teléfono con todo cariño, no está enamorada, no está enamorado. Si te clavó el visto más de una semana. Chao. Borralo hasta de Tinder, claro. Fíjate. Claro, porque el amor es deseo. El que dice te amo pero no tengo tiempo, mentira. Es mentira. O sea, hay que decirlo, disculpen la crudeza. Vamos, sí, pero si te ama y no tiene tiempo, no te ama, loca, no te ama, loco. O sea, te lo digo con todo. Al final tampoco, o sea. El que ama tiene tiempo, el que ama se hace el tiempo, que es una tarea artística. O sea, porque eso ya es arte. O sea, estar enamorado y hacerte el tiempo. Sí. Pero vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Y esto, a ver, no solamente pasa en las relaciones distantes, pasa en el matrimonio muchas veces, ¿eh? O sea, te lo digo porque a mí me pasa todo el tiempo el querer hacerme tiempo para decir, mirá, el sábado a la noche tengo 2 horas, entonces, por ejemplo, después de la entrevista con Alicia tengo 2 horas. ¿Querés que comamos algo juntos? Claro. Eso es hacerse tiempo, eso es ganas, eso es deseo. ¿Sí? O sea, vamos al punto número 1. El amor es deseo. Uno, deseo, va arriba al top 10. ¿Sí? Pero desde los griegos, o sea, porque los griegos le llamaban al amor eros, o sea, el deseo de querer estar con el otro, no solamente en lo físico, que los griegos le daban mucha importancia a eso, sino también en lo espiritual. Me cae bien cómo habla la otra persona, me cae bien lo que piensa, cuando nos peleamos o discutimos temas filosóficos, me encanta discutir con la persona, no me gusta, a esa persona le gusta, qué sé yo, la cumbia, y a mí me gusta el rock, pero nos queremos igual. Bueno, eso es deseo. No todo es física y química. Claro. Punto número 2. Dice, el amor es el deseo de unirnos. Fíjate vos la importancia de la presencialidad, Alicia. O sea, lamentablemente esto de nos amamos a la distancia, ya en la definición que estamos uniendo, está difícil. Yo no quiero tirar abajo mitos. Sobre todo en esta nueva era. Pero para ver. Claro, sobre todo en épocas de pandemia. Yo te entiendo que si hay una pandemia y no nos podemos ver porque vivimos a 50 kilómetros y hay fase 1, de acuerdo. O sea, no es que paró el amor, sino que hay una ley, ¿no? Ahora, ya cuando la fase 1 se transformó en fase 5 y todavía estamos en distancia, anoten. Vamos a hacer las 2 columnas, Juan. Es probable. Las 2 columnas. Sí. Anoten eso, ¿no? Entonces, también es el deseo de unirnos. O sea, el que está enamorado quiere estar presencialmente con otra persona. Quiere comprar bizcochitos en la panadería y tomar unos mates. Quiere ayudarte cuando vos estás haciendo la tarea, ¿viste? O sea, buscar la forma de que a veces te pueda ayudar con las tareas. Quiere ver si salimos juntos. Eso de no quiero estar con vos, pero te quiero. Bueno, tampoco estar es complicado. Estar en presencia, en el aquí y ahora. No estar y no. Claro. Es que el estar con los celulares implica un estar pero no querer estar. Es decir, en realidad estoy en esta diversión, por ejemplo, estoy viendo esta serie, o estar en otro mundo,
Es una pregunta que podríamos hacernos también, ¿por qué los adolescentes quieren sacar el celular cuando estamos comiendo el domingo al mediodía con los abuelos? Y porque nunca a ningún adolescente le gustó comer con los abuelos. O sea, por lo menos yo, a mi generación, me resultaba incómodo el domingo al mediodía, yo quería estar en mi casa, el estar ahí con todos los abuelos, ¿viste? Después uno de grande dice, qué emoción estar con los abuelos. Pero en el momento... Decímelo a mí que soy abuela. Sí, pero en el momento uno quiere salir corriendo. Bueno, entonces es el deseo de unirnos, ¿no? Ya tenemos otro tip más, anoten. Y segundo, es el deseo, dice Schwab, de fundirnos, que es un concepto muy interesante, el de fundirte con el otro. Fundirte con el otro significa que vos tengas que ceder parte de tu yo para aceptar que el otro también tiene su otredad, algo que en filosofía es medio complicado. La otredad del otro significa que el otro tiene una originalidad que vos nunca vas a poder penetrar. Ay, está muy interesante esto. A ver, el otro tiene... porque me gusta. A ver. Claro, o sea, ¿qué significa la otredad del otro? Es la originalidad. Todos originales, o sea, Juan, el hecho de que... todos únicos. Sí. Entonces, esa otra originalidad te puede resultar chocante como te puede enamorar también. Entonces, ¿qué significa el deseo de fundirme? El querer estar aprendiendo con H, o sea, el aprender, o sea, el estar directamente en lo que el otro es, sin intentar cambiarle nada. Pará, Juan, que eso no es como yo entiendo el amor. Digo, alguno en la casa. No, ver, yo en lo personal, digo que alguien nos está escuchando. Entiendo, genéricamente. Venía todo bien lo de Juan. Acá me marcó un paso con el que yo no muevo el cuerpito. Perdón, ¿cómo? El otro es el otro. Yo debo respetarlo, aceptarlo, pero entregarle también el poder de que siga siendo él, no. O en nombre del amor me entrego. No, lo que tengo que hacer, entregar nada, porque donde hay una entrega hay una sumisión, y eso ya es un problema. Lo que sí tengo que hacer, me parece a mí, el tengo que hacer sonó a coach. No, vamos a decirlo un poquito más filosóficamente. Tengo que aceptar que el otro viene con cosas buenas y cosas malas. Tengo que aceptar que el otro es una totalidad. No media naranja. No es media naranja. Es una naranja completa y es una naranja que con el paso del tiempo va a ir perdiendo su sabor quizás también. Ojalá sea una naranja que con el paso del tiempo se vuelva como los vinos, más rica, ¿no? Ahora, es muy probable que el otro también muestre su costado oscuro, triste, no tan agradable. Y ese trabajo de aceptar al otro en lo que el otro no es, o sea, en aquello que no me gusta del otro, es quizás lo más fuerte que tiene el amor verdadero. Ahora, eso no significa que el otro en su otredad me tenga que pegar una cachetada y yo quedarme quieto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que quizás al otro le gusta dormir hasta tarde, cuando a mí me gusta levantarme temprano. Y ahí está la aceptación del otro en su misterio. Está hablando de que quizás a mí no me gusta el fútbol, pero a ella sí le gusta el fútbol. Y hay que aceptar que el otro es distinto. El problema está, Alicia, que hace 100 años la corporación Disney instaló en nosotros la idea de que las relaciones de amor terminan en el casamiento entre la princesa y el príncipe. Y compramos el cuento. Y hay generaciones enteras. Y compramos la felicidad. Hay generaciones enteras. Hay generaciones enteras que creen que las novelas terminan con un casamiento y que creen que después de eso ya se terminó todo y todos seremos felices y comeremos perdices incluso, ¿no? El problema está en que después del casamiento viene la otredad del otro. Vienen las medias tiradas, el no me gusta esta comida, el por qué dormís hasta tarde. Y ahí es donde yo creo que hay que refundar el vínculo, y ahí es donde para mí empieza a aflorar realmente el amor verdadero. Por eso me parece que el deseo de fundirnos tiene que ver con eso, o sea, fundirnos, y también de con fundirnos, que vendría a salvar un poquito el cuestionamiento interesante que hiciste recién. Con fundirnos no significa confusión intelectual, sino fundirme con el otro. O sea, el hecho de que yo empiezo a parecerme mucho a la persona que está conmigo, y la persona que está conmigo empieza a parecerse a mí también. Porque eso es algo que tenemos que entender también de las relaciones, sobre todo de más de 10 años.
uno empieza a parecerse mucho a la persona con la que está, porque somos influenciables. Y aquel que diga que no es influenciable te está mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque primero y principal tiene un acento. Yo me di cuenta que Alicia Gorbato es argentina desde que la escuché, los primeros 10 segundos ya me di cuenta que es argentina. Y el acento habla de lo influenciable que somos. El idioma habla de lo influenciable que somos. ¿Sí? La forma de vestirnos habla de lo influenciable que somos. Somos tremendamente influenciables. Y estar al lado de una persona implica también mimetizarte, parecerte un poquito a esa otra persona. ¿Sí? De repente decir, mira vos, ahora estoy usando una vestimenta que se parece bastante a los gustos de ella. Ella está mirando las series que me gustan a mí. Eso habla de un confundirnos, ¿no? Siempre en el plano de la paz, de la convivencia y de la no violencia, ¿no? Ya ahora si la otra persona tiene una actitud violenta, se terminó la filosofía y hay que tomar las medidas pertinentes. Ay, me gusta mucho esto. En nombre del amor, muchos de nosotros, y seguramente en esta comunidad también, hemos entregado el poder de nuestra propia existencia como humanos experimentándonos. Como había que alcanzar el amor en él afuera, la completitud, como vos decías, somos naranjas enteras, pero a nosotros nos vendieron la historia, no es casual que diga media naranja, de que el amor estaba afuera. ¿Y qué pasa con el autoamor? ¿Por qué nos cuesta tanto amarnos? ¿Por qué nos cuesta respetarnos, entendernos? Es difícil preguntarle a un heideggeriano como yo si existe la intimidad desde el punto de vista estricto. Pero es porque yo tengo un problema con eso porque soy medio heideggeriano. Para mí el ser humano es pura excentricidad, o sea, estamos todo el tiempo arrojados para afuera, no existe, o sea, creo que realmente no existe esa cosa de repliegue en mí mismo para amarme y quererme. No creo mucho en eso. Ahora, y me cuesta, ¿sabes por qué? Porque creo que, pero esto es una opinión filosófica que poco tiene que ver con la relevancia general. Yo creo, Alicia, que somos siempre con los demás y con las cosas. Obviamente que uno tiene originalidad, subjetividad, todo, ¿no? Soy con los demás y con las cosas. Soy, pero ¿de dónde nace? Desde el yo soy. Siempre soy. Siempre soy. Claro. Claro, sí, nace desde el yo soy, estoy de acuerdo, pero esto no es psicológico, es filosófico, o sea, por eso te digo que tiene sus salvedades, ¿eh? A ver, yo siempre soy, tenés razón lo que decís, siempre soy, pero con útiles, o sea, con cosas que uso, con esta biblioteca, con mi televisión, con la ropa que uso, y con los demás. Entonces se hace muy difícil recortar el yo, me parece, para entrar en una intimidad de Descartes. Vos mencionaste a Descartes en tu publicidad, ¿no? Del yo pienso, por lo tanto existo. Pienso, luego existo, o sea, sí. Eso de, piénsolo, o sea, se me hace muy difícil a mí meditar cartesianamente y decir, yo soy por fuera del útil, o sea, de las cosas, y por fuera de los demás. Creo, acaso heideggerianamente, que somos pura excentricidad, pura hacia afuera. O sea, es como que estamos siempre hacia afuera. Ahora, ¿qué significa quizás para conciliar opiniones amarnos a nosotros? O por lo menos primero conocernos, significa que saber siempre, quiénes somos. A ver, claro, o el famoso conócete a ti mismo. Al amor en el afuera sin saber lo que es el amor, sin saber lo que es el autoamor. Claro. Quizás, exacto, bueno, pero ahí justo iba en eso, ¿Sabés lo que significa? Significa reconocerme como carente, carente de todo. O sea, si vos ves un niño o niña recién nacido, carece de todo. Carece de ropa, carece o sea, necesita cariño, cuidado. Somos carentes desde el primer momento. Entonces, cuando nos replegamos a analizarnos a nosotros mismos, lo primero que descubrimos es que necesitamos del otro, necesitamos de las cosas. Somos carentes. Wow, a diferencia quizás de algunas especies de animales. Porque desde la carencia es muy difícil, creo yo, humildemente, llegar al amor. Estoy en carente, ya estoy en víctima. El problema es que carencia me parece a mí que no es víctima, sino una especie de modestia de decir te necesito.
Porque no, la víctima es la ridiculización para mí de esa carencia tan humana, tan humana. Yo necesito del otro, como vos también, Alicia, en todo momento. Vos necesitas, o sea, todos necesitamos de la persona que nos trae la comida, o de la persona que arregla la luz de la casa, como también necesitamos de los afectos. Necesito que mi mujer me quiera, que mi hija me tenga en cuenta más allá de que es preadolescente, necesito que mis alumnos me escuchen. O sea, tenemos una carencia del otro. Entonces yo quiero cuestionar simplemente esta expresión del yo puedo estar enredado en mí mismo y amarme a mí mismo y encontrarme con mí mismo, como si uno pudiera trazar una especie de barrera y decir, me quiero a mí mismo, pero sin los demás. Creo que siempre replegarse en uno es también total. No, los demás, recapitulo ¿no? conmigo en conexión con el todo, porque me siento Claro. parte del todo, pero me parece que hay, y esto lo digo en lo personal, por tantos años un enorme desconocimiento de quién era, de cuáles eran mis deseos, cuál era el sentido de mi vida, el amor, que me fui colgando de la afuera como por tramos, ¿no? Así, ¿viste? Como el pasamanos, Sí. como pasapalabra, pasamanos. Sí, totalmente. Qué me iba yendo totalmente. en cada momento y cómo me funcionaba por tener un enorme desconocimiento de mi propio ser. Sí. Y ¿sabes qué, Alicia? El problema es que estamos viviendo en una sociedad que se va demasiado hacia afuera del yo. Entonces, vivimos demasiado con la pizza a domicilio, con que comprar esa nueva pulsera, con comprar ese nuevo auto, coche, como le dicen en otros países. Entonces, estamos demasiado en esa cosa del afuera, y ahí sí te creo, pero completamente, y te doy la derecha, de que nos olvidamos de hacer un análisis personal de quién soy. En eso sí estoy de acuerdo. Pero creo que también replegarse en el quién soy, olvidándote de que sos un ser carente y que necesitas de lo demás, es igual de negativo. Absolutamente. Y hablamos un poquito del amor, y vi en tus contenidos que hablabas de la felicidad. La felicidad, que no es el éxito, sino, lo dice con sus palabras, es la plenitud. ¿Qué es la felicidad? Claro. Mirá, vos sabés que yo siempre para hablar de la felicidad me refiero a Aristóteles, y en épocas aristotélicas no existía la palabra felicidad. Ese es el tema. O sea, la palabra felicidad es una palabra latina, felicitas, ¿no? Y es más, el cristianismo, cuando habla Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, utiliza la palabra bienaventurados, o sea, que puedas tener una buena aventura en el mundo, una buena aventura, ¿no? Como que te puedas aventurar y pasarla bien, ¿no? Es como un concepto mucho más reducido más que el que muchas veces nosotros creemos, ¿no? Claro, es como, a ver, manejate en el mundo con una buena aventura, mirá qué interesante. Ahora, Aristóteles habla de eudaimon, o sea, de buen daimon, y el daimon era una creencia que tenían los griegos de conexión, una especie de ser espiritual que te conectaba con el todo, muy parecido a las hadas madrinas, al genio de la lámpara, ¿no? Esa cosa, o sea, ¿qué significa ser feliz? Tener una buena conexión con todas las cosas. Es decir, conectarme bien con mis seres queridos, conectarme bien con la ciudad en que vivo, conectarme bien con mi trabajo. O sea, para los griegos, para Aristóteles sobre todo, ser feliz es estar pleno en mis conexiones. Y decime vos, cuando una persona no gusta de su trabajo, algo de felicidad le está faltando, porque no conecta en esas 8 horas con lo que está haciendo. Cuando una persona es feliz en el trabajo, pero vuelve a la casa y nadie lo habla, no es del todo feliz. ¿Por qué? Porque no conecta esas horas con las personas que están acá. Yo decía en uno de mis videos, Alicia, hay personas que viajan una vez cada 3 meses porque tienen dinero, pero en ese viaje no conectan con sus familiares. Entonces, tienen el dinero, pero no conectan. Entonces, tienen el placer, tienen la potencialidad económica, pero no tienen conexión. Entonces, les falta algo para la felicidad. Y hay personas que quizás por cuestión económica viajan una vez cada 5 años, pero
conecta con todo, con la naturaleza, con el paisaje, con la experiencia, con los parientes, llama por teléfono de allá diciendo, mirá qué maravilla, o sea, está en plenitud con todo. Eso es felicidad. Y Aristóteles, que era muy inteligente, decía que para que nosotros seamos felices y conectemos, necesitamos dos cosas básicas. Primero, necesitamos tener una vida de placer, o sea, una vida, por lo menos, disfrutar de las cosas, ¿eh? Y también necesitamos un poquito de suerte, que los griegos a la suerte le llamaban techné, ¿eh? Es decir, necesitamos un poquito de suerte, un poquito. Y agregaba, lo más importante, la virtud, o sea, alguien que tiene una vida virtuosa es mucho más probable que conecte con todo que alguien que no tiene una vida virtuosa. Pero es muy interesante esto de la suerte, porque lo que Aristóteles está diciendo es que, por ejemplo, Príamo, decimos rápido quién fue Príamo, es el padre de Héctor, o sea, el rey de Troya, que le invaden la ciudad, le destruyen la ciudad, ¿no? Muchos habrán visto la película o leído los dos libros, ¿no? La Ilíada y la Odisea. A Príamo le invaden la ciudad, le destruyen la ciudad, le matan a su hijo delante de sus ojos, ¿sí? Dice Aristóteles, era extremadamente virtuoso, tenía dinero, pero no tuvo suerte. Por lo tanto, no es feliz, ni podría ser feliz, porque tuvo virtud, tuvo dinero, tuvo poder, pero no tuvo suerte. Un gran combo ese. Entonces, ojo con esto. Claro, ojo con eso, porque Aristóteles dice, hay personas que tienen dinero, tienen virtud, tienen poder, pero no llegan a ser felices porque les pasa como les pasó a Héctor, o, bueno, nombro otras cosas un poco más graciosas de Aristóteles, que dicen, por ejemplo, son feos de cara, o sea, para Aristóteles ser feo de cara era una mala suerte, dice, son de feo semblante, o sus hijos no los quieren, otra desgracia que para Aristóteles era una desgracia, es decir, hay veces, dice él, en que hay cosas que te desconectan 100% de la realidad. Y eso es mala suerte también. O sea que ¿no? buena suerte, mala suerte. Ambas existen para lograr ciertos estadios, porque la felicidad, me parece, no es un estado permanente, es una suma de momentos. Bueno, ahí hay un debate filosófico interesante, pero me gusta mucho lo de suma de momentos, me gusta mucho, pero hay un debate filosófico interesante, ¿no? Porque una cosa es la euforia, el placer extremo. En una fiesta hay euforia, hay placer extremo, pero no sé si hay felicidad, no lo sé, no me animaría a decirlo. En un trabajo al rayo del sol puede haber sufrimiento, porque uno dice, qué calor que estoy pasando mientras hago esta zanja, pero podés ser feliz quizás. Es decir, podés estar sufriendo el calor y ser feliz. Y una persona puede estar en un rapto de euforia y de placer extremo en una fiesta y no ser feliz. Es decir, no siempre la euforia y el placer extremo son la felicidad. Y a mí me cuesta resignarme, como se resigna Occidente, a que no existe la felicidad, sino que existen las sumatorias de buenos momentos y nada más. Pero a ver, yo creo que en realidad, si entendemos que la felicidad es plenitud, creo que ahí estamos integrando también los malos momentos. O sea, si creemos que la felicidad es plenitud, estamos integrando los malos momentos. Nosotros como humanos, como parte de esta misión de vida o propósito, ¿vinimos a ser felices más allá de la buena suerte o mala suerte? ¿Vinimos a ser felices? ¿Nos damos cuenta de que vinimos para algo más de lo que pensamos? Mirá, vos sabés que ahí es como que los filósofos, cada uno toma las cosas de la mesa, de los papeles y se va, ¿viste? Cada uno se va para su escuela. Schopenhauer te diría que no. Aristóteles te diría que sí. No, en realidad Aristóteles lo que te diría es que no es que vinimos para ser felices, que es una frase muy linda, ¿no? Viniste a este mundo para ser feliz, sino que hay en nosotros, por lo menos aristotélicamente, un sentido que le podemos imponer a la vida. Y cuando uno le impone un sentido, probablemente si armoniza y conecta con ese sentido, pueda sentirse muy feliz. Pero el tema es encontrar ese sentido. Que ese sentido muchas veces es laboral, muchas veces es amoroso. Hay gente que quizás no encuentra un sentido laboral en su vida, pero se enamora de alguien, o cría hijos, o se dedica a ayudar a los demás
en un comedor infantil. Es decir, y acá ¿sabes lo que se me viene a la mente? El tema de la crianza de los hijos, ¿no? Yo creo que criar un hijo, una hija, como es mi caso, es ayudarlo a encontrar su sentido. Porque vos sabés que yo vengo de una familia de músicos y mi hija detesta la ejecución musical. O sea, pero, totalmente. O sea, es más, todos dijimos, bueno, probablemente le guste tocar el piano, la guitarra, ¿no? Detesta la ejecución. A ella le encanta dibujar y está todo el día dibujando. Entonces, ¿en qué consiste ser buen padre, buena madre en el caso de la madre? ¿En qué consiste eso? En ayudarla a encontrar su sentido. Es evidente que su sentido no va por el mismo lado de sus abuelos, ni va por el mismo lado de sus tíos, y quizás tampoco le guste la docencia, como es mi caso. Quizás le guste dibujar. Entonces, ¿en qué consiste ser un buen padre? En ayudar a encontrar el sentido a ese hijo, esa hija. Y cuando uno encuentra un sentido a la vida, yo no puedo garantizarte que vas a ser feliz, pero en ese libro de Víctor Frank, de la vida. Dice que estamos, gran libro de Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido, estás por lo menos con un instinto de supervivencia muy grande, porque cuando uno encuentra un sentido de la vida, uno sobrevive mucho también. Es decir, bueno, a ver, el sentido de mi vida es explicar. Perfecto, entonces tengo un mal momento, pero bueno, soy muy pleno cuando explico. Quizás no estoy bien económicamente, pero mira, qué buen sentido que tengo. Bueno, eso es para mí muy importante, el encontrarle un sentido a la existencia. Me parece que eso, Alicia, es más importante que preocuparte por ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Sí, ya preocuparte creo que es mucho más importante saber para qué estamos. Claro. Claro. Preocuparte, ¿no? Como ocuparte antes. Fíjate que aquí en Despertares tuve la oportunidad de conversar con Francesc Miralles, el autor de El Ikigai, y un poco lo que encontraron esos pueblos fue el sentido de su existencia a una edad avanzada, donde el propósito, la motivación era realizarse a ellos mismos en comunidad. Somos seres sociales, ¿cierto? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, incluso Aristóteles, a esto, estamos muy aristotélicos, no, vos ¿no? Pero él yo decía, nunca lo nombro, no es el ser humano es... pero... Aristóteles decía, somos animales políticos porque nos terminamos de realizar en la polis, o sea, nos terminamos de realizar con el otro. No puedo replegarme a la realización solo. O sea, siempre estoy buscando que el otro pueda planificarme. Entonces, yo admiro mucho a esa gente que dedica su vida al altruismo también, porque encuentra una plenitud. Ser altruista a mí me da mucha felicidad. Claro, claro. No. Y sí, porque significa que esas personas están encontrando una plenitud que probablemente yo no encuentre, porque eso significa que está en lo más perfecto del ser humano, de perfección griega, no de perfecto de estructurado, como dice la modernidad. La modernidad nos acostumbró a una perfección de que 2 más 2, 4 sí o sí. No, estoy hablando del perfeccionarme como persona, que es perfeccionarme con el otro. Perfeccionarme cuando ayudo, perfeccionarme cuando veo que el otro está bien. Debe haber algo dentro nuestro que se activa cuando ayudas al otro en comunidad. Hoy veía una cosa horripilante que está ocurriendo en otro país, no me acuerdo qué país era, creo que en un país de África, donde tiraban un bebé desde un balcón y un montón de personas abajo estaba incendiando el edificio. Lo querían salvar. Y desde uno de los balcones lo querían salvar. Tiraba una madre, tiraba al bebé y abajo había 10 o 15 personas, todas se amontonaron y le hicieron un colchón al bebé para salvarlo, ¿no? Porque la madre lo quiso salvar. Y yo pensaba cuando veía eso, ¿no? Todas esas personas festejando que habían salvado al bebé, ahí está lo más increíble que tenemos como seres humanos, que es la preocupación porque el otro sobreviva, ¿no? Eso es increíble. Sin embargo, nos defenestramos es decir, qué felicidad que el otro... En el día a día nos defenestramos, nos castigamos, censuramos, criticamos, pero a la larga el instinto pero ¿cierto?
pero me desespero si te estás incendiando y hago lo imposible para salvarte e incluso arriesgo mi vida. Eso es un misterio que yo creo, no sé, vos sos argentina igual que yo, creo que los argentinos lo tenemos más extremo todavía. Acá de repente una persona necesita algo y hacemos una comunidad y en Mercado Pago donamos todo, pero quizás se está mojando a alguien y no le compartimos el paraguas. O sea, es como que tenemos esa cosa, los argentinos, ¿no? Y también una cosa humana, ¿no? De desesperarme por ayudarte en la emergencia, pero después me preocupo por mi ego, ¿no? A ver, vamos a aprovechar los últimos minutos. ¿Tenés ganas de contestar algunas preguntas de quienes nos acompañan? Ya, listo. Lo que sea. Todo tipo de preguntas. Aprovechen, mirá lo que dice Juan Denis. Qué bueno que mis seguidores no dijeron nada, que me peleé, me rapé, ¿vos sabés? O sea, creía que alguien iba a decir algo. A ver, también te rapaste todo. Oh, todo bien cortito. Todo bien cortito, sí. Me corté por toda la plata. ¿Cuánto vale un corte de pelo en Argentina? Mirá mi pregunta. En una peluquería popular, okay. 400 pesos. Ok, quería 300. Saber, perdón que no estoy al tanto. Ahora, podés también ir a esas peluquerías que te dan gaseosa, que viste que ponen, esa el doble. Bueno, a ver, claro, preguntas. Claro. ¿Será que con la edad logramos ser menos egoístas o nacemos así? Dice Miriam. No. El egoísmo es algo necesario en el ser humano para la supervivencia. De hecho, hay toda una escuela filosófica liberal que habla de la virtud de la ignorancia, o sea, cómo alguien cuando se preocupa por su propia supervivencia termina creando valor para ayudar a los demás. O sea, yo me preocupo por sobrevivir y vendo mis naranjas y sin darme cuenta te estoy beneficiando, más allá de que me das dinero, porque estoy tratando de sobrevivir beneficiándote. O sea, el egoísmo es parte de la supervivencia. Lo que pasa que la otredad es plenitud, ¿no? O sea, el encontrarte con el otro. Ahora, yo creo que de chicos, desde muy chiquititos, nos acostumbramos, por una cuestión que tiene que ver con la psicología y no con la filosofía, a ser puro ello, o sea, a que nos satisfagan desde afuera todo el tiempo. ¿Y en qué consiste la madurez? En romper con mi ego y darme cuenta que existen otras personas, ¿no? Sí, es que hay el otro, la otredad que decía Juan al inicio. Vamos por... Por eso incluso me parece que el egoísmo es una cuestión de madurez también, ¿eh? O sea, a ver, Lola López, me estás pidiendo participar y te vamos a dar esa oportunidad. A ver, Lola, si estás por ahí y en qué lugar del planeta estás. Sí, a veces nos vamos a Argentina, Miami, España. Hola, Lola, ¿estás por ahí o me tenés mirando al techo? Lola, porque hay gente que pone para escuchar el programa, ves como ahora, está en negro. Claro, como si fuera Clubhouse, como si fuera Clubhouse. Ahí está, pero no. Se fue Lola, no, se fue Lola. Lola se fue. Porque nos daba negro. No se fue Lola. Bueno, a ver, otra persona quizás quiera participar, no hay problema. Vamos, que no se me intimiden con tanta sabiduría. Estoy sintiendo emociones muy feas que antes constantemente no sentía, como envidia. Me duele mucho este sentimiento. ¿De dónde viene? ¿Cómo trascenderlo? No sé si... A ver. Mira, el tema de la envidia es un tema más para psicología más que filosofía, me parece. Pero más que filosofía. Pero yo siempre trato de, cuando hablamos de los pecados capitales con mis alumnos, les digo que la envidia es el único pecado capital que no tiene placer. Porque el que se dedica a la gula, bueno, se come una buena pizza o un buen asado. El que se dedica al pecado capital de la lujuria tiene sus placeres eróticos también, pero la envidia no. La envidia es la tristeza por la alegría ajena. El arco iris es muy fuerte eso. Tremendo. Es tremendo. Entonces, claro, es el enojo, el encono conmigo mismo, porque el otro está siendo feliz o porque el otro la pegó en algo. Entonces, ¿cómo se resuelve la envidia, me parece a mí? Básicamente siendo más altruista, porque si es un problema, si la envidia es un problema de ponerme mal porque el otro está bien, voy a tener que aprender a ponerme bien porque el otro está bien, porque si no me destruyo a mí mismo. Ahí es el problema de la envidia. Y encima sin placer, porque insisto, el que tiene el delito de la gula, por el pecado capital de la gula, por lo menos se come un buen postre. A mí, que me encanta, comer cosas ricas. A ver, vamos con esto. ¿Cómo encontrar? Pero es que me están haciendo preguntas más de coaching, claro, están más acostumbrados en despertares, coaching, psicología. ¿Cómo es
Yo tengo muy buen cariño por los coaches, ¿eh? A mí me caen bien. No sé si ves a quiénes sigo, pero sigo a Tony Robbins, Los sigo muchos Master coaches, ¿eh? Coach O sea, está me siguiendo. caen bien. Sí, sí, a Tony Robbins me encanta, y siempre lo recomiendo. Pero el tema es que yo no soy coach porque no me sale a aconsejar así como tenés que hacer tal cosa. No soy tan estricto, porque el espíritu filosófico no es tan estricto, Es- ¿sí? Sino que pero es, es muy míralo por este liberador, te lado, digo, el fíjate por este espíritu otro lado. filosófico, como lo llevas, es muy liberador, saca todo tipo de presiones. Bueno, ¡Wow! sí, sí. Pero yo también envidio de los coaches, y te lo digo con una mano en el corazón, el tema de la disciplina, o sea, el hecho de decir, a mí lo que me gusta mucho de la gente que está coacheada es que si se tiene que levantar a hacer algo que no le gusta, se levanta, porque sabe que tiene un propósito. Entonces, en ese sentido, yo admiro mucho a tipos como Tony Robbins, porque te hablan también de que la vida es negatividad, o sea, te tenés que levantar Como temprano para dice él, hacer tu meterme objetivo en de la vida. pileta de No agua todos. helada todos los días, no me gusta, no me gusta, ¿Viste? la verdad que no ¿Viste? me gusta, loco, pero sé que ¿Viste? lo tengo que hacer. Bueno, en mi caso yo trato de, no soy coach, por eso, no soy filósofo, no soy coach, pero Ujú. trato de vivir la vida desde otro lugar. A ver, esta pregunta parece interesante. Claro. A ver, ¿qué dice? Para Aristóteles, la vida virtuosa tiene que ver con el deber o con el querer. Si el deber es no querido, ¿es más probable una vida feliz? Si es que escuché bien Mm, Aristóteles, le da más chance al virtuoso. A ver, vamos a... claro, pero la virtud en Aristóteles no significa querer, ¿no? Muy interesante la pregunta porque es muy específica. En Aristóteles la virtud no significa querer, perdón, no significa deber, no significa deber, sino que significa excelencia. Lo que pasa es que está mal traducida la palabra. La palabra arete, que es una palabra griega, no se tiene que traducir como virtud, sino como excelencia, o sea, dar lo mejor de vos en cada situación. Eso es ser virtuoso para Aristóteles. Es feliz aquel que da lo mejor en cada situación para Aristóteles. Entonces tiene que ver con el querer, porque tiene que ver con que vos quieras dar lo mejor de vos. Mirá, yo no soy muy futbolero, pero en el año 2014 Argentina jugó una final con Alemania en la cual jugó al máximo de sus posibilidades, pero perdió. Aristóteles diría, Aristóteles diría que por más que perdieron, lograron su excelencia. Perder, bueno, Poca las medallas son suerte, las poca medallas, suerte. pero es mala suerte, pero estuvieron al máximo de sus posibilidades. Eso es lo que Aristóteles propone como felicidad. Si una persona pone lo mejor de sí cuando cocina, cuando se levanta, cuando va a trabajar, cuando ama, cuando está con sus seres queridos, esa persona que pone lo mejor de sí ya es feliz, porque está buscando el máximo de sus Me posibilidades, ¿no? encantó. Bueno, y tenés muchos comentarios y definí el amor incondicional. Gracias. ¿Qué es el amor incondicional, Juan? Es una variante del amor, no es el amor. O sea, los griegos tenían 3 variantes de amor, ¿no? 4 variantes. Los griegos tenían 4 palabras distintas. En castellano, lamentablemente, tenemos una única palabra para el amor. O sea, arrinconamos un sentimiento tan difícil a una única palabra. Pero en griego vos tenés 4 palabras. Por ejemplo, amoreros es el que siente un marido por su esposa, una esposa por su marido, o el que siente uno por la novia, muchas veces el amor de chongo que decíamos al principio. O sea, el amor que implica lo físico es el eros. Ahora, el amor incondicional, los griegos tenían otra palabra, y era Ahí te lo ágape. escriben, el ágape. Ágape. El ágape. El ágape es un amor que se olvida del egocentrismo, del yo. Es un amor que se olvida del ego. Y fíjate vos que cuando los escritores bíblicos tienen que usar una palabra para hablar de Dios, no se animan a usar ninguna más que ágape. Es decir, no pueden usar las otras. Cuando tienen que traducir del hebreo al griego, usan ágape, porque tiene que ver con el olvidarme de mí mismo para pensar en la otra persona, ¿no? Eso, yo creo que todos los amores tienen que aspirar a un ágape, ¿no? Eso, digo, Deberían. a ver, me suena como tan lejos, pero puede ser, es lejos. Es lejos, Ah, es ok. casi imposible. Es casi imposible. Pero muchas veces se ve, Alicia, eso en el amor paterno o materno, ¿sí? Muchas veces se ve en eso, ¿no? Cuando uno acepta a los hijos más allá de los errores, más allá de los problemas, más allá de que repitieron tercer año por 4ª vez, o sea, ahí es donde uno demuestra el ágape, el decir, estoy con vos más allá de que sos una persona radicalmente distinta a mí. Juan, ¿crees que un conocimiento científico puede cortar las alas a la reflexión o a la creatividad artística?
No, no precisamente, no precisamente. Para mí no es una mala noticia aumentar los conocimientos. Hay una tendencia a pensar, claro, hay una tendencia a pensar de que cuanto más conoces, más triste sos. Es verdad, puede ser, pero también sos más feliz. Porque una persona que sabe más va a disfrutar más de una canción. Una persona que sabe más va a enamorarse con mayor intensidad. Esto es algo que yo siempre le digo a los chicos en el secundario. Cuanto más lean, mejor van a estar con sus novias y mejor van a estar con sus novios. Es verdad que van a angustiarse más porque quizás van a decirse, mira, lamentablemente, cuando yo no sabía nada, creía que el mundo estaba sostenido por 4 elefantes. Y ahora me di cuenta que no. Pero también uno aprende a disfrutar mucho más de las cosas, ¿no? Yo creo que por lo general el conocimiento siempre trae buenas noticias para nosotros. Y una persona que realmente aumentó sus conocimientos en los últimos 5 años, es probable que ame más a su pareja o que la ame con mayor intensidad. Es probable que ese asado con los amigos lo coma mejor. Y es probable que ese momento con los hijos lo disfrute con mayor intensidad. Así que, por un lado, el conocimiento trae algunas angustias, pero por otro lado trae muchísima felicidad, ¿no? Así que siempre mejora. Te disfruté muchísimo, Juan, ¿qué querés que te diga? Disfruté este encuentro. Lo mismo digo. Total, te propongo en un tiempo, ¿tenés ganas de que hagamos otro Despertares juntos? Totalmente, totalmente a disposición y siempre agradezco a tu productor que me ha hablado ahí también. Marcelo Sosa. Por el WhatsApp de la academia. Con que me avisen con un tiempo, yo me armo un lugar y listo. Pero muchísimas gracias. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, mi admiración por tu talento, en casa, bueno, te comento una cuestión. Mi padre es no vidente y en casa se escucha mucha radio. Entonces, realmente el trabajo del locutor es muy respetado, en casa se habla. Una familia de artistas también, ¿no? Te quiero decir que la niña no salió música, sí. Pero va por el arte. No, dibujante. Artista. Sí, obviamente. Así que en algún punto que te agradezco mucho y además porque son esas entrevistas donde uno está en acción y a mí me gusta mucho estar siempre en acción. Tus contenidos son maravillosos. Filosofía en Minutos lo encuentran también en YouTube y por supuesto en Instagram. Muy valioso. Se expresa desde el amor. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo grande a todos. Chao.